Hoy vamos a hablar sobre la morcilla, sobre la moronga, si los cristianos podemos comer sangre. Esto, aunque no lo crean algunos, es un tema polémico para muchos cristianos. ¿Realmente podemos comer sangre? Esto se basa en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Los concilios se hacían para definir y afirmar posturas doctrinales y teológicas sobre ciertos temas, para combatir herejías que estaban surgiendo en aquellos tiempos. El más importante sería el de Hechos 15, donde se va a definir la cuestión teológica más importante, y esto es si podemos comer o no tacos de morcilla o tacos de moronga, si los cristianos podemos comer sangre. ¡Qué vara, qué vara! O sea que una suegra que come morcilla comete una abominación. El concilio de Hechos 15 es un concilio donde se va a definir la fe, y la pregunta que se tiene que contestar en este concilio es: ¿qué necesitamos para ser salvos? Este es el punto central de la fe cristiana. ¿Cómo podemos ser salvos? Si tú ya conoces a Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, entiendes que solo somos salvos por gracia mediante la fe. La herejía más destructiva y más influyente en toda la historia de la iglesia cristiana es esta que dice que necesitas hacer algo para ser salvo. En aquel tiempo estaban surgiendo los judaizantes, que decían que si no te circuncidabas conforme a la ley de Moisés, no podías ser salvo. Salvación por obra. Pero había otro grupo de fariseos que habían creído. Ellos decían que todo gentil convertido tenía que convertirse también al judaísmo y de ahí seguir las leyes judías, no para obtener salvación, sino como consecuencia de su salvación. ¡Qué vara, qué vara, qué vara! Bien, después de definir la cuestión de la salvación solo por gracia, que era importante aclararlo, aún tenemos un problema serio, y es la unidad de la iglesia. La iglesia necesita estar unida porque tiene una misión en común, y es alcanzar al mundo para Cristo. Por lo tanto, la decisión es que no se inquiete a los gentiles en esto. Sin embargo, que se les envíe una carta para que se abstengan de contaminación a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 recomendaciones, 4 prohibiciones para la iglesia gentil. Es imposible tomar esto como algo dogmático para los gentiles, como la base de nuestra fe, porque no necesitamos esta carta de Jacobo para entender que la fornicación es pecado, ¿verdad? Los gentiles y los judíos están conviviendo constantemente. De hecho, en el templo ya los gentiles pueden entrar, solo hay una sección donde no se les permite acceso. Es importante entender que estas 4 recomendaciones están basadas en 4 hábitos que los judíos identificaban como prácticas relacionadas a la adoración pagana. Las 4 prohibiciones se refieren a una misma cosa. Lo que les está diciendo Jacobo, lo que está diciendo la iglesia principal, la iglesia de los gentiles, es que no hagan cosas que los identifican como adoradores de ídolos. Tanto la fornicación como el comer estas comidas eran parte de esta adoración pagana. La unidad es vital, es importante. El resto del Nuevo Testamento lo va a poner como un tema central y fundamental de la iglesia. Pero lo que tú quieres saber es si podemos comer sangre. Te voy a contestar en 4 puntos. El primero es que la historia nos enseña que la iglesia primitiva se abstuvo de esto durante mucho tiempo, porque ellos entendían el contexto en el que se había dado esta prohibición. El punto número 2, y que define mucho de lo que creemos, es que hay leyes de interpretación. Existe algo que se llama hermenéutica, que son reglas para interpretar un texto, y una regla muy importante de interpretación bíblica es entender los géneros literarios y estudiarlos como tal. No puedes interpretar historia como algo dogmático, y Hechos es un libro histórico, es narrativa. Hechos nos está diciendo algo que ocurrió, no precisamente siempre nos está diciendo algo que debe ocurrir todo el tiempo. Dios no tiene la intención de decirnos ahí cómo debemos hacer siempre las cosas. Si queremos usar narrativa como dogmativo, tendríamos que buscar esposas como se buscó la de Isaac, tendríamos que visitar adivinos como visitó Saúl, tendríamos que sumergirnos 7 veces
sobre un río sucio para sanar de alguna enfermedad. Hechos 15 está destinado a un contexto cultural específico, dirigida a un grupo de personas específicas para solucionar un problema en específico. No es algo que atañe a toda la iglesia de todos los tiempos. Punto número 3. Hay quienes usan Levítico 3:17 para decir que esto es estatuto perpetuo y que por lo tanto aplica en todas las eras, para todas las personas. ¿Alguna vez has comido un rib eye? ¿Alguna vez has comido bisteces con ligero marmoleo? ¿Alguna vez has comido un New York? ¿Alguna vez has comido una costilla, unos ribs? Si has comido estos tipos de cortes, entonces has fallado a esta ley, porque esos cortes tienen grosura. Si siempre has pedido tu carne bien cocida y nunca has comido una carne a 3/4 o término medio, entonces tú estás perfecto. Tendríamos que ser inconsistentes en sacar algunas partes de la ley que me convienen y otras partes no, porque tampoco podría usar ropa con mezclas de tejidos, por ejemplo. Tendría que haberme circuncidado al 8º día para cumplir la ley también. Punto número 4, y quizás el más importante, es otra ley de interpretación, y es: ¿qué dice el resto de la Biblia respecto a este tema? Y la enseñanza del Nuevo Testamento es que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, que ya no debemos abstenernos de ninguna comida, incluso condena a aquellos que prohíben ciertos alimentos. Al mismo Pedro en Hechos 10 se le dijo: mata y come. Pablo en Romanos 14 nos enseña a la perfección esto, al igual que en 1 Corintios 8, de que lo sacrificado a los ídolos en realidad no está sacrificado a los ídolos, sino que eso es lo que alguien puede pensar, pero los ídolos no existen. Pablo dice que tú puedes comerlo sin ningún problema, que ores, des gracias a Dios, santifiques ese alimento y comas. Sin embargo, Pablo aclara que si hay un hermano débil viéndote, o si alguien sabe que eso es sacrificado a los ídolos, o piensa que es sacrificado a los ídolos, entonces te abstengas y no comas de eso. Es la misma ley de Hechos 15. ¿Sabes qué? A fin de preservar la unidad, a fin de preservar el amor unos a otros, si alguien te está viendo comiendo comida inapropiada, no lo hagas. Pero si nadie te está viendo, te tengo que decir, dice Pablo, no lo digo yo, no tiene nada de malo, puedes comer cualquier tipo de alimento. Pero quiero terminar diciendo algo importante: no uses tu libertad para causar división. La realidad es que ese es un área gris, que el Antiguo Testamento prohibía tajantemente eso y que el Nuevo Testamento da libertad. Esto da lugar a que mucha gente honestamente crea que esto es pecado. Tu tarea es analizar tu contexto de iglesia, tu contexto de cultura, y si realmente ven mal esto, deberías de abstenerte, porque probablemente puedes pensar: nosotros ya no tenemos problemas entre judíos y gentiles, pero hay mucha gente que ve esto como algo malo, y entonces la ley de la Biblia de abstenernos a fin de preservar el amor, la unidad, de no hacer caer a nuestros hermanos, está tan vigente como lo está en aquel tiempo. Tú puedes pensar: oye, no han dicho si sí se puede o si no se puede. La realidad es que el texto de Hechos 15 no puede ser usado para prohibir comer sangre. Sin embargo, el contexto bíblico del Nuevo Testamento nos dice que si hay un tema que causa división, deberíamos nosotros usar la sabiduría y abstenernos de algo. Pero un consejo para los que están viendo este video y están incluso molestos y están odiando todo lo que estoy diciendo, es que te quede claro que la Biblia no es clara en tu punto, y es algo que da lugar a muchas interpretaciones, y debes ser humilde, entender que hay gente que piensa diferente a ti. Y sobre todo, si hay algo que la Biblia no prohíbe claramente, pero tú ves mal, aclara siempre a decir: es mi opinión. Puede ser que Dios opine lo mismo que tú, pero no estás seguro, por lo tanto aclara: es mi opinión, y no impongas una ley que la Biblia no impone claramente. El consejo es amarnos, a respetar las diferencias, a respetar los diferentes pensamientos, los diferentes contextos culturales en los que vivimos, y si hay algo que va a generar división, entonces abstenernos. Por último, si quieres buscar más dirección en ese tema, mi consejo es que vayas con tu pastor, le preguntes a tu pastor qué piensa, si la iglesia lo ve mal, y te sujetes totalmente a eso y a tu conciencia.
y ames a esas personas. No estoy hablando de agradar a todos los hombres porque es imposible. Estoy hablando de cuando todo tu contexto piensa algo sobre un tema, entonces tú deberías buscar agradarles en eso. Eso es una muestra de humildad, eso es una muestra de amor y una muestra de búsqueda de la unidad. Y Dios se agrada mucho de eso.